buenas tardes amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y en la tarde de hoy tenemos informaciones que tienen que ver con el viaje de Trudeau a Nueva York, también las celebraciones por la coronación del rey, lo que piensan los canadienses sobre la monarquía y qué piensa Trudeau de romper justamente con la corona. De todo eso y mucho más hablaremos en la tarde de hoy, pero quiero empezar por recordarles que pueden suscribirse a el boletín de Ondas FM. Solo tienen que entrar a la página web ondasfm.ca, seguir las instrucciones para recibir nuestro boletín. Ahora sí, empecemos con las informaciones a nivel nacional. Trudeau está siendo criticado por su viaje a Nueva York. La oposición tiene bajo fuego al primer ministro Justin Trudeau por su viaje a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra por 2 días para promover la minería canadiense y tener conferencias sobre otros temas. El líder del Partido Conservador critica el hecho de que el primer ministro salga del país en medio de la huelga de los trabajadores públicos federales. Escuchemos cómo lo dijo Poilievre en el Parlamento. There's the biggest federal strike in Canadian history. What's the Prime Minister's priority? Tenemos la mayor huelga federal en la historia de Canadá. ¿Y cuál es la prioridad del primer ministro? Otras vacaciones, esta vez a Nueva York, para compartir con gente de mucho dinero, pero con poco sentido común. ¿Cuándo volverá el primer ministro a trabajar? También el presidente de la Alianza de Servidores Públicos pidió esta semana que el primer ministro se involucre en las negociaciones para poner fin a la huelga. Hoy Trudeau dio una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York y allí le preguntaron sobre las críticas de la oposición y el rumbo de las negociaciones con los trabajadores federales, y esta fue la respuesta de Trudeau. Canada's actually stepped up more than many countries with 40% of our SDRs. He estado directamente involucrado en las negociaciones y estoy informado de cómo van las discusiones. Tengo una profunda confianza en el proceso de negociación colectiva. Sabemos que nuestros negociadores han puesto sobre la mesa ofertas serias y están trabajando de manera constructiva con los trabajadores. Esta es una parte importante para asegurarnos de que los trabajadores sean apropiadamente apoyados y nosotros seguiremos comprometidos con esto. Y a propósito de la huelga, hoy es el 10º día consecutivo que los trabajadores del mayor sindicato de la función pública federal del país se lanzan a las manifestaciones y protestas mientras prosiguen las negociaciones. Ambas partes se enfrentan a presiones para llegar a un acuerdo, aunque no se habla de que la legislación de vuelta al trabajo esté en camino. Según un comunicado de la presidenta del Consejo del Tesoro, Mona Frontier, a principios de esta semana, los salarios y el trabajo a distancia son algunos de los puntos de discordia en el conflicto laboral. De hecho, si se incluye alguna cláusula sobre trabajo remoto en este acuerdo, podría sentar un precedente en el país. El gobierno federal ofrece un aumento salarial del 9% durante 3 años con efecto retroactivo al 2021. Por su parte, el sindicato afirma que ha ajustado su petición inicial de un aumento del 13,5% en el mismo periodo de tiempo, pero no ha revelado cuál es esta nueva cifra. Mientras continúa la huelga, los canadienses se están enfrentando a una amplia gama de interrupciones en los servicios federales, desde los servicios de inmigración hasta la solicitud de pasaportes y la presentación de sus impuestos. Y señores, la economía canadiense creció un 2.5% en el primer trimestre. El fuerte repunte de la economía canadiense a principios de año parece haber sido efímero, ya que los nuevos datos sugieren que el crecimiento sigue una trayectoria descendente. La economía canadiense creció un 0.1% en febrero, según informó en el día de hoy Estadísticas de Canadá. En su último informe sobre el crecimiento económico, la estimación preliminar de la agencia federal sugiere que el Producto Interno Bruto real creció a una tasa anualizada del 2,5%
0.5% en el primer trimestre. Sin embargo, la cifra de febrero fue inferior a la prevista por Estadísticas de Canadá, ya que tanto el comercio mayorista como minorista, así como el sector de manufactura, se contrajeron. El crecimiento del PIB real en febrero fue impulsado por el sector público, los servicios profesionales, científicos y técnicos, la construcción, las finanzas y los seguros. Se prevé que la economía canadiense se estanque este año y pueda entrar en una recesión, ya que los elevados tipos de interés pesan sobre los consumidores y las empresas. El Banco de Canadá mantiene su principal tipo de interés en 4,5%, que ha sido el más alto desde el año 2007. La estimación preliminar de la agencia federal para marzo sugiere que la economía se contrajo un 0,1%. Después de arrancar a toda velocidad en el 2023, la economía canadiense ya se había topado con un muro en el mes de marzo. Eso lo escribió Andrew Granham, economista de CIBC, en una nota a sus clientes. Pero Granham dijo que estos nuevos datos no deberían cambiar mucho las perspectivas del Banco de Canadá. Y señores, vamos a hablar sobre la coronación de Carlos III porque habrá atracciones gratuitas en Ontario. Ontario se está preparando para celebrar la coronación del rey Carlos III el próximo 6 de mayo. La provincia llevará a cabo una fiesta en Queen's Park que incluirá juegos mecánicos, comida gratis y música. La provincia también patrocinará la entrada gratuita a atracciones como el Museo de Arte, la Galería de Arte, el Centro de Ciencias, así como 39 parques provinciales. Para conmemorar la coronación, el Premier Doug Ford, así como la vicegobernadora de Ontario, Elizabeth Dondeswell, el vocero Ted Arnott y varios líderes indígenas van a encabezar una ceremonia de izamiento de la bandera, un saludo con 21 cañonazos y un círculo de tambores a las 11:15 de la mañana del 6 de mayo. Después de la coronación, la provincia llevará a cabo una gran fiesta en South Lawn, en Queen's Park, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Los juegos incluirán carritos chocones, tazas de té giratorias y múltiples actividades para las familias, incluido un juego de baloncesto, pintura de caras y mascotas de Disney para que los niños se hagan fotografías. Varios agricultores y procesadores de Ontario van a proporcionar también alimentos gratuitos, incluida la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Ontario, el Consejo de Productos Lácteos de Ontario y los productores de pollo de la provincia. La celebración de la coronación en Queen's Park será abierta al público. Las atracciones culturales en todo Ontario que ofrecerán entrada gratuita el 6 de mayo incluyen la Galería de Arte de Ontario, el Conservatorio de Mariposas de Niagara Parks, el Royal Ontario Museum, el Royal Botanical Gardens y Upper Canada Village. Y a propósito de la monarquía y de la encuesta que esta semana publicó Angus Reid, que indica que el 60% de los canadienses se opone a reconocer a Carlos como rey y que tan solo un 28% están mostrando una opinión favorable hacia él, hoy los periodistas le preguntaron a Trudeau sobre la posibilidad de que Canadá rompa con la monarquía y esta fue su respuesta. I have been directly and intimately involved in the negotiations in Canadá tiene una de las democracias más estables de la región. Obviamente, hay algunas personas que piensan que un sistema diferente podría ser mejor y tienen derecho a argumentar. Lo que no pueden hacer es ponerse de acuerdo en cuáles alternativas serían mejores. Creo que embarcarnos en una negociación para modificar la Constitución por una iniciativa como esta, cuando lo que deberíamos es enfocarnos en cómo apoyar a los canadienses y el fortalecimiento de la economía y nuestro futuro, tenemos un presupuesto enfocado a abordar el costo de la vida, en la creación de empleos, en la salud, el cuidado dental. Estas son las cosas que le preocupan a los canadienses y es en lo que permaneceremos enfocados. La encuesta de Angus Reid también muestra un declive en el apoyo a la monarquía. Más de la mitad de los encuestados, el 52%, dijeron que no quieren que Canadá continúe como una monarquía constitucional en las próximas generaciones y de ellos, la gran mayoría, el 88%, dijo que estaría de acuerdo con abrir la Constitución para romper los lazos. En Quebec, esa cifra sube al 66% de los encuestados, que está en contra de que Canadá siga siendo una
una monarquía constitucional. En general, el 45% de los encuestados dijo que apoyaría la apertura de la Constitución para romper los lazos con la monarquía, mientras que solo un tercio, el 33%, piensa que Canadá debería seguir siendo una monarquía constitucional para las generaciones venideras. Y señores, el rey Carlos III ya es el jefe de la Real Policía Montada de Canadá. Aceptó formalmente el cargo honorario de comisionado en jefe de la Real Policía Montada en una ceremonia que se llevó a cabo en el día de hoy en el castillo de Windsor. El rey recibió el caballo de la Real Policía Montada de nombre Noble, una yegua de 7 años que llegó al Reino Unido en marzo. El comisionado de la Real Policía Montada también le entregó al rey una espada conmemorativa especial del oficial de esta institución en la ceremonia que se realizó en el Quadrangle del castillo de Windsor. El alto comisionado de Canadá en el Reino Unido, Ralph Goodale, también se unió al rey en la ceremonia que conmemora el 150 aniversario de la Real Policía Montada de Canadá. Y pasando a otra información, aprueban la controvertida ley de streaming en línea. Tras años de oposición política y un considerable escrutinio parlamentario, la ley de streaming en línea del gobierno federal, conocida como Proyecto de Ley C-11, fue aprobada en el Senado y convertida en ley. Anoche, el proyecto C-11 superó el último obstáculo legislativo en el Senado, donde los senadores aceptaron el planteamiento del ministro de Patrimonio canadiense, Pablo Rodríguez, de aceptar algunas de las enmiendas presentadas por la Cámara Alta. Esto ahora despeja el camino para que entre en vigor este polémico proyecto de ley centrado en reformar sustancialmente la ley de radiodifusión por primera vez desde el año 1991 para tener en cuenta los contenidos en línea. Vamos a escuchar cómo lo explicó Pablo Rodríguez. La ley es muy sencilla. Lo que hace es pedirle a las plataformas de streaming, a Disney, a Netflix, que todos amamos, que contribuyan a la cultura canadiense. El proyecto de ley C-11 pretende garantizar que las cada vez más populares y rentables plataformas de medios sociales y servicios de streaming, como es el caso de Netflix, Crave, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube, que se sometan a requisitos y normativas canadienses sobre contenidos comparables a los de las cadenas tradicionales. El cambio de política viene acompañado del requisito de que estas plataformas inviertan millones en contenidos y creadores canadienses. Aunque el NDP y el bloque quebecois, así como muchos miembros de las industrias de la música, el cine y la televisión han apoyado el proyecto de ley C-11, los críticos han hecho sonar las alarmas de que la propuesta liberal podría tener efectos en cadena para los creadores de contenidos y lo que los usuarios van a ver en línea. Esto debido a las disposiciones que obligarían a las plataformas a promover contenidos canadienses. Los conservadores lideraron la oposición en el Parlamento argumentando que la legislación censurará lo que los canadienses ven en línea. Como resultado de esta división, esta ley ha estado bajo la lupa parlamentaria tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado durante más de un año, tras un intento fallido ante las últimas elecciones. Anoche, con 52 votos a favor y 16 en contra, finalmente se convirtió en ley. Vámonos ahora a los principales títulos a nivel internacional. Estados Unidos procesará migrantes en Colombia y Guatemala. Ante el inminente fin del título 42, el próximo 11 de mayo, la Casa Blanca anunció que tendrá nuevas restricciones en la frontera con México y la creación de centros de migrantes en América Latina para hacer frente al intenso flujo migratorio. Vamos a escuchar el reporte de Jorge Agobián de La Voz de América. En Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España. Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes.
según indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Al mismo tiempo, el responsable de la política migratoria de la administración Biden delineó los nuevos procedimientos en la frontera a partir del 11 de mayo, cuando el título 42 será sustituido por el título 8. Bajo esa regla, los cruces irregulares en la frontera serán penalizados no solo con deportación inmediata. Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos 5 años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas tampoco podrán optar a asilo y otras vías legales. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario, pero fueron advertidos. Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras fronteras marítimas. Jorge Agobián, Voz de América. Y ahora nos vamos hacia la Florida porque declaran a Fort Lauderdale como zona de desastre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en el día de hoy al condado de Broward, en Florida, como zona de desastre, 2 semanas después de que las lluvias récord dejaran inundadas partes de Fort Lauderdale y sus suburbios. A principios de esta semana, el gobernador Ron DeSantis había solicitado la declaración bajo la cual los residentes de Broward que sufrieron daños en sus hogares y otras propiedades sean elegibles para una amplia variedad de préstamos federales y otros tipos de ayuda. Los gobiernos municipales y las organizaciones sin fines de lucro también serían elegibles. Más de 60 centímetros, 2 pies de lluvia cayeron en algunas partes del condado el pasado 12 de abril. El diluvio de 1 en 1000 años dejó algunos vecindarios hasta 90 centímetros, 3 pies bajo el agua. Alrededor de 1000 viviendas sufrieron graves daños según las autoridades estatales. La inundación también causó el cierre del aeropuerto durante casi 2 días. El abastecimiento de gasolina a puerto también se redujo, lo que provocó largas filas en las gasolinerías. Y señores, este es un dato interesante. Cae drásticamente el consumo de cigarrillos. Fumar es cada vez menos popular en los Estados Unidos. Solo 1 de cada 9 adultos estadounidenses reportó haber fumado un cigarrillo en el año 2022, la tasa más baja desde que se tienen registros, según datos publicados en el día de hoy. Una encuesta de más de 27,000 estadounidenses que fue realizada el año pasado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, determinó que el consumo de cigarrillos siguió disminuyendo y se situó en 11,3% en 2022 en comparación con un 12,6% el año anterior, en el 2021. Mientras tanto, el uso de cigarrillos electrónicos creció del 4,7% al 5,9%. En 2020, 30,8 millones de adultos fumaron en Estados Unidos, según una estimación de los CDC, con una tasa del 14,1% entre los hombres y el 11% entre las mujeres. El hábito de fumar ha ido decayendo en Estados Unidos desde hace varias décadas, en parte debido a las políticas gubernamentales contra el tabaquismo, que causa cáncer y enfermedades cardiovasculares. A pesar de la baja, fumar cigarrillos sigue siendo la causa número 1 de enfermedades y muertes prevenibles en Estados Unidos, según los CDC. Y si usted es fumador, este es un buen momento para dejarlo. Vámonos ahora, señores, a las noticias del clima. ¿Qué nos espera para este fin de semana en el país? Toronto mañana tendrá lluvias, temperaturas máximas de 11 grados, mínima de 10. Tendremos lluvias realmente todo el fin de semana. Lo mismo va a ocurrir en Ottawa, donde va a llover por lo menos hasta el martes, con temperaturas entre 13 y 8 grados. En Montreal también hay lluvias pronosticadas. Allí subirán todavía más las temperaturas, máxima de 29, mínima de 6. En Vancouver tendrán temperatura máxima de 22, mínima de 10 y estará soleado.
En Calgary, una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 5 y también les espera muy buen tiempo. Hasta aquí las informaciones. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora. Quiero recordarles que se suscriban al boletín de Ondas entrando a la página web ondasfm.ca. Allí siguen las instrucciones para recibir el newsletter de Ondas y estar bien informados. Gracias por su compañía. Los espero el próximo lunes. Y recuerda, mi comunidad latina, que unidos somos más fuertes. Juntos somos más.